Asturias recibía el Campeonato Nacional de Vehículos Históricos de Velocidad y Regularidad. Era la 8ª edición del Rally de Asturias y por segundo año consecutivo entraba también en el calendario del Campeonato de Europa de la especialidad. Se llegaba al Ecuador del campeonato y en el Nacional de Velocidad, el piloto local Daniel Alonso, después de su victoria en el Costa Brava y su segundo puesto en el Gibralfaro, partía como gran favorito. Sin embargo, esta vez tendría que exprimir la mecánica de su Ford Sierra Cosworth para tratar de pelear por la clasificación general del europeo, en donde se preveía una lucha muy cerrada con el actual campeón, el italiano Pedro, y con el Lancia Stratos del francés Eric Comas, expiloto de Fórmula 1. El italiano Pedro recordaba antes del comienzo del rally su participación el año pasado en esta carrera. Estábamos aquí el año pasado, un sueño para primera vez estar aquí en Asturias y ganar el rally y también ganar el campeonato europeo. Me gusta muchísimo las Asturias, me gustan los tramos de las Asturias y por esto siempre yo soy contento cuando estamos aquí. En la primera jornada del Rally de Asturias, todos los inscritos cumplimentaron las preceptivas verificaciones y se concentraron en la plaza de la Catedral de Oviedo. El rally constó de 2 etapas. En la jornada del viernes, los equipos participantes cubrirían 4 especiales repitiendo en bucle 2 pasadas por los tramos de La Fallona y Pravia. Para la jornada final del sábado, repetirían 3 pasadas por los ramos de Cañedo, Agones y Prada. Serían un total de casi 153 kilómetros de tramos cronometrados. Antes del comienzo de la prueba, el gallego Jesús Ferreiro, ganador de la categoría de velocidad Pre-81 en el Rally Gibralfaro y tercero en la general de ese rally, destacaba la dificultad de este Rally de Asturias, al tener rivales que competían en el campeonato continental de la especialidad. Los mejores pilotos de Europa van a estar aquí, si no están todos, estarán representados los mejores. Y bueno, es un nivel, sin duda alguna, cuando ya hablas de un campeonato de Europa, el nivel es alto. Con todo preparado y en una jornada en la que se especuló la presencia de lluvia, el rally finalmente se corría en seco y con una temperatura suave. Los pilotos iniciaban a primera hora de la tarde las 2 primeras pasadas por los tramos de La Fallona y Pravia. En esta primera jornada, el francés Eric Comas comenzaba a marcar diferencias respecto de sus rivales. En su primera pasada por La Fallona, sacaba 1 segundo al italiano Pedro y algo más de 3 segundos al asturiano Daniel Alonso. Para izquierda derecha, 8-6. 8-6. Para izquierda derecha, 10-4. Después, en la primera pasada de Pravia, Comas repetía scratch y tras él llegaba Alonso a 5 segundos y Jesús Ferreiro a 8. En cuarto lugar, Pedro se quedaba a 10 segundos del francés y otro piloto galo, Gers Gasó, hacía quinto a 12 segundos del Lancia Stratos de Comas. En el último tramo de la primera jornada, Comas completaba un pleno y volvía a realizar el mejor tiempo. Después, Alonso aparecía a solo 1 segundo y tras él se situaban Ferreiro, Gasó y Pedro. El rally está muy disputado, estamos realmente todos en pocos segundos, se han batido récords de los tramos. Yo creo que este es el rally histórico de Asturias más competitivo que ha habido en la historia, por todo, porque se han batido los récords, porque hay pilotos espectaculares y porque realmente a este momento yo estoy segundo a 13 segundos, eso quiere decir que las diferencias de tiempo son muy pequeñas. En la clasificación general del campeonato de velocidad, Alonso lideraba la prueba con casi 13 segundos de diferencia sobre el gallego Ferreiro, mientras que tercero y casi con el mismo tiempo que el gallego, el Ford Escort RS MK2 de Manuel Antonio García Lolo se quedaba en tercera posición y primero de su clase, la categoría 5. Fuera de podium, el vasco Ander Arana, ganador del Rally Gibralfaro, era cuarto a 48 segundos. 150, izquierda 4 más 20, izquierda 4 más 20. Ya sabíamos que los de la zona iban a apretar bastante y sabíamos que íbamos a estar detrás, ¿no? En regularidad de Sport, la carrera en la primera pasada por La Fallona quedaba encabezada por Javier Fernández de la categoría Pre-81, seguido por 2 coches de la clase Pre-90, los de Julián Olaiz y Óscar Menéndez. Mientras, en la categoría de 50 km/h, Josep María Molas y su Renault Alpine se adelantaban al francés Christian Crucifix. En la primera pasada por Pravia, Julián Olaiz conseguía el mejor baremo de puntuación y superaba a Víctor Iglesias y Javier Fernández. En las 2 siguientes pasadas y al igual que en la categoría de velocidad, la lucha por la cabeza del rally fue muy igualada.
En la segunda pasada por la Fallona, Óscar Menéndez superaba a Víctor Iglesias y Cele Fontcueva. En el último tramo de esta primera jornada, Víctor Iglesias conseguía superar a Jorge Gorroño y a José Ramón Campos. Al término de la jornada del viernes, la clasificación en regularidad Sport quedaría comandada por Víctor Iglesias, que corría en la categoría Pre-81. En segundo lugar se situaba Javier Fernández y tercero era Óscar Menéndez, que a su vez era líder en la categoría Pre-90. Finalmente, en la primera jornada del Rally de Asturias en la categoría de regularidad 50 km/h, Josep María Mola se situaba en cabeza, precediendo a Luis Pallí. En la última jornada del Rally de Asturias, la lucha por la victoria general tenía un claro favorito, el francés Eric Comas. Quedaba por saber si Daniel Alonso iba a apretar lo suficiente para conseguir la victoria en la clasificación del europeo. Pero la tónica de la primera jornada se volvía a repetir tras la primera sección de la jornada del domingo, al cubrir los tramos de Cañedo, Agonés y Prada. En Cañedo, Comas repetía scratch y distanciaba a Casó y Alonso en 11 segundos. Ferreiro era cuarto a 13 y Pedro perdía con Balceder 17 segundos. En la general, Comas ya aventajaba a Alonso en 20 segundos. En Agonés se calcaba prácticamente el mismo panorama. Allí, Comas hacía el mejor crono por delante de Alonso y Casó. Detrás de ellos llegaban otra vez Ferreiro y Pedro. La distancia entre Comas y Alonso se volvía a incrementar en 5 segundos en la general del rally. Frenar para derecha, 8. También había mucho interés en la general del Campeonato Nacional de Velocidad. El pilotaje de Manuel Antonio García, Lolo, ponía en jaque la victoria de Alonso. La diferencia entre el Ford Sierra Cosworth de Alonso y el Escort RSMK2 de Lolo era tan solo de 2 segundos. Al finalizar esta primera sección, Comas seguía líder en la general. Alonso se situaba a 13 segundos y Casó quedaba a 28. En la general del Nacional de Velocidad, Alonso era líder por poco más de un segundo de margen respecto a Manuel García Lolo. Mientras, en la carrera de regularidad, tras neutralizarse el primer tramo de la mañana, los pilotos cubrían las pasadas por Agonés y Prada. En la pelea por la victoria, Víctor Iglesias de la categoría Pre-81 seguía al frente de la clasificación, seguido muy de cerca por el coche de Óscar Menéndez de la categoría Pre-90. En la categoría de 50 km/h, la pelea se centraba en Josep María Molas y Luis Pallí. Tras el primer reagrupamiento de la jornada, los pilotos de velocidad deberían de hacer la penúltima pasada por los 3 tramos. En la segunda pasada por Cañedo, volvió a aparecer Comas para marcar un nuevo scratch. Sin embargo, la principal noticia de este tramo era el abandono por avería de Manuel García Lolo. Esta circunstancia dejaba el camino libre para Alonso en la clasificación del Campeonato Nacional, en donde ya era claramente líder. El asturiano distanciaba a Ferreiro en medio minuto y Ander Arana, que entraba en el podium, quedaba relegado a 1 minuto y 18 segundos. Las 2 siguientes pasadas por Agonés y Prada refrendaron la superioridad de Comas, cuyo dominio parecía ya a esa altura intocable. Alonso no podía con el ansia-estratos del francés, que al acabar la segunda sección de la carrera aventajaba en 31 segundos al asturiano. En la carrera de regularidad Sport, la batalla se volvía a centrar entre Víctor Iglesias y Javier Fernández. Al concluir las 3 pasadas de la segunda sección, Javier Fernández conseguía desplazar a Iglesias de la general del rally. Los dos, además, peleaban también por la clasificación de la categoría Pre-81, donde ocupaban los 2 primeros puestos. En la categoría Pre-90, Óscar Menéndez era líder de la categoría y tercero en la general de regularidad. En la categoría de 50 km/h continuaba la pelea entre 2 pilotos catalanes, Molas y Pallí. Solo quedaba la última sección del Rally de Asturias de Históricos para completar una carrera en la que el francés Eric Comas quería certificar un triunfo brillante en un fin de semana perfecto. Y lo consiguió, volviendo a marcar los mejores tiempos en Cañedo y Agonés. El Rally de Asturias se iba definiendo en la clasificación del Campeonato de Europa y también en el Campeonato Nacional. La única sorpresa que tenía reservada el rally ocurría en el último tramo de la carrera. En Prada, el francés Casó, que peleaba con Alonso por la segunda plaza del europeo, perdía más de 6 minutos y permitía de ese modo al gallego Jesús Ferreiro colarse en el tercer cajón del podium del rally por delante del italiano Pedro, que fue cuarto. Una merecida recompensa para un piloto que también sería segundo en la clasificación general del Campeonato Nacional. Meter nuestro coche en un podium del europeo con coches de pre-90 todos, pues es una hazaña, ¿no? Entonces estamos súper contentos.
En la clasificación del Nacional, Alonso sería el primero escoltado por Ferreiro y Arana. Y para mí hasta el último tramo sin tener claro qué posición iba a obtener. Hubo momentos donde creía que podía estar con Eric, pero en el tramo de Prada le sacaba algo de distancia, pero después me la recuperaba. Y al final yo me tuve que conformar con el segundo puesto en la general del europeo y cuidar mucho de que Ferreiro y Sergei Cazou no me cogiesen por detrás. 4x4 ganó sobre el Forescore, tercero el Peugeot 309 GTI. En la clasificación general de la regularidad del Rally de Asturias, Javier Fernández supo mantener a raya a Víctor Iglesias y consiguió la victoria general en una carrera muy disputada. Fernández conseguiría también el triunfo en la categoría pre-90 en la que el ganador del Rally Gibralfaro, José Ramón Campos, perdía toda opción de puntuar al verse obligado a abandonar el rally. Un consistente Celefon Cueva se llevó también recompensa al obtener la victoria en categoría pre-81. Mientras, la pelea entre Mola y Pallí en la categoría de 50 km/h se decantaba a favor del segundo a consecuencia del abandono de la prueba del Renault Alpine de Molas. Para nosotros muy bien, hemos ganado, es la primera vez que venimos aquí en Asturias. La verdad que todo el mundo aquí en Cataluña nos ha hablado muy bien de este rally. La verdad las carreteras son fantásticas y yo no te preocupes que el año que viene volveré a venir aquí. El líder de esta categoría, el Renault 5 GT Turbo. Sabíamos que iba a tener muy buena acogida al rally, el cambio de fecha nos ayudó muchísimo, primeros del segundo grupo del europeo, pues eso también te ayuda. La participación en nacional fue realmente espectacular, yo de las últimas que recuerdo tan numerosas, y la verdad que bueno, pues es otro aliciente más para lo que te decía, para seguir peleando y seguir luchando por el automovilismo. La mejor noticia en esta octava edición del Rally de Asturias para vehículos históricos es su consolidación como una carrera atractiva en el calendario nacional y también europeo. Será de nuevo en Asturias a donde regresará el Campeonato Nacional de Vehículos Históricos para disputar los días 8 y 9 de julio la 40ª edición del Rally de Avilés, la cuarta prueba del calendario nacional.